Bueno, eh, en la reunión anterior nosotros habíamos hablado de aterosclerosis, habíamos hablado de inflamación. Vamos a aprovechar esta reunión y la que viene para meternos más en profundidad en el tema de los biomarcadores, que hoy por hoy son un elemento clínico esencial para entender dónde estamos parados con el paciente desde el punto de vista de múltiples enfermedades cardiovasculares. Vamos un poco a la historia. Y básicamente en la década del 50, la idea del siglo pasado, la idea era que el aparato circulatorio era algo muy parecido a un tubo rígido con válvulas. Eh, en la década del 60 se empezó a comprender la diferencia sistodiastólica, se empezó a hablar de fracción de eyección, de PDT. Eh, y entonces se entendió que para la insuficiencia cardíaca fundamentalmente había que explorar tanto los componentes diastólicos como sistólicos, es decir, el corazón como órgano tridimensional. En la década del 70, 80 empezamos a entender más sobre la fisiología tisular cardíaca, la contractilidad, la precarga, el twist de torsión, el myocardial strain. Recién ahí lo empezamos a entender. Ya en este milenio fuimos del tejido hacia la célula, tratando de comprender cuáles eran los mensajes celulares que podíamos leer y que nos podían ayudar a entender dónde estábamos parados. Entonces ahí empezamos a hablar de BNP, de endotelina, de óxido nítrico, neureolina, tisular growth factor beta, metaloproteasas, ST2. Y actualmente estamos apuntando fundamentalmente a la genómica, al ADN, a la proteónica y a la genómica como mecanismos para entender ya un nivel fisiopatológico subcelular, es decir, molecular intracelular. Entonces, fuimos yendo de sistemas a sistemas integrados con la neurobiología y a la neuroendocrinología, a los tejidos y finalmente a las células. En líneas generales podemos decir que los biomarcadores pueden ser no específicos o específicos y pueden ser genéticos, ¿sí? A su vez, tenemos también biomarcadores como imágenes y test funcionales o moleculares, que sustancias dosables y vinculables a determinados mecanismos fisiopatológicos. En cuanto a qué puede testear un biomarcador, fundamentalmente nos interesa testear inflamación, estrés oxidativo, remodelación de matriz, injuria miocítica, estrés miocítico, disfunción renal y activación neuroadrenérgica. Claramente muchos son los biomarcadores que nosotros pedimos en un laboratorio convencional, los conocemos todos, no los vamos a repasar, pero vamos a hablar de los biomarcadores rumbo al remodelado cardíaco. El daño endotelial generado por la LDL colesterol y las Reactive Oxygen Species, es decir, las especies de estrés oxidativo, sumado a los procesos inflamatorios, hablamos de PCR, hablamos de interleuquinas, de Tisular Necrosis Factor alfa, del factor necrosis tumoral alfa, de CD4, de homocisteína. Fundamentalmente todos estos confluyen a la formación de la placa. Esto es lo que hablamos la clase anterior. Recuerdan, hablamos de metainflamación, ¿sí? Y hablamos de resistencia a la insulina.
Fundamentalmente esta placa finalmente se va a inestabilizar y se inestabiliza por LP-PLA, vamos a hablar de esto hoy, de citoquinas, de adiponectina. Cuando la placa se inestabiliza, definitivamente entra en juego la isquemia, que tiene otros biomarcadores que vamos a ver en esta clase y la clase que viene. Vamos a hablar de NP, de IMA, de HFAB. Cuando obviamente la isquemia llega a su punto final, tenemos la necrosis. Y entonces hablamos de biomarcadores necróticos, de los cuales vamos a abordar algunos esta clase y otros la próxima reunión. Finalmente, el daño cardíaco. El daño cardíaco que, si el paciente sobrevive, va a generar un cambio de estructura cardíaca con remodelación, cambios en el acortamiento y estrés de fin de diástole. Y aquí tenemos otros biomarcadores que también vamos a mencionar y finalmente los marcadores de insuficiencia cardíaca. Entonces, en la línea de tiempo tenemos un proceso inflamatorio, proteína C reactiva, interleuquina, factor de necrosis tumoral, CD40, MMP, MPO. Vamos a hablar de esto hoy. Finalmente, la injuria, y vamos a hablar la clase que viene de troponinas y HFAP, y del estrés miocárdico. Cuando se remodela el corazón, el miocardio entra en estrés, dado que por ley de Laplace aumenta su tensión parietal, y de algunos de estos biomarcadores vamos a hablar hoy. Eh, si empezamos hablando de inflamación, los biomarcadores de inflamación fundamentalmente nos llevan a poder predecir trombosis, a poder predecir remodelación y a poder predecir fibrosis. Si nosotros tenemos en cuenta fundamentalmente la inflamación, como tal, no nos importa tanto cuanto el hecho concreto, sólido, indiscutible, que nos va a llevar a la trombosis y que nos va a llevar a la fibrosis. Entonces, antes de un traumatismo, ante un traumatismo, nosotros estamos preparados para limitar el daño, para aumentar la oferta tisular de nutrientes y básicamente ese daño va a generar la lisis celular y la respuesta adecuada o inadecuada. Una respuesta adecuada nos lleva a la curación y una respuesta inadecuada nos lleva a un segundo nivel de daño, que es el daño mismo que la inflamación es capaz de generar. La lisis celular generada por un trauma o infección, trauma que puede ser metabólico. Habíamos hablado de metainflamación, de resistencia a la insulina en la clase anterior. Libera proteínas y lípidos intracelulares al medio extracelular, activando señales de lesión que ponen en marcha procesos inflamatorios que apuntan a la reparación. Ante un traumatismo, durante la casa, estamos programados para trombosar y no sangrar, para tener hiperemia tisular con afluencia linfocitaria, para combatir infecciones y cicatrizar, y para tener hiperactividad inmune inflamatoria. Claro que esta tendencia a la inflamación es un resabio filogenético, porque durante 240.000 años nosotros nos vimos obligados a exponernos a la naturaleza para sobrevivir, a cazar, a recolectar frutos silvestres. Esto era claramente exponernos a un traumatismo. El que sangraba y no trombosaba se moría. El que no tenía hiperemia no limitaba las infecciones, y el que no tenía hiperactividad inflamatoria no cicatrizaba, y el que no cicatrizaba moría directamente. Entonces, como marcadores inflamatorios, nosotros hablamos la clase anterior del ICAM, BICAM y otras. En cuanto a ICAM y BICAM, nosotros dijimos que la célula endotelial, ante los procesos inflamatorios secundarios al estrés oxidativo, diabetes, hipercolesterolemia, hipertensión, tabaquismo, desarrollaba moléculas de adhesión, peritos, que son los ICAM y BICAM, que van a permitir que los leucocitos que están rodando sobre la superficie del endotelio, finalmente por diapédesis pasaran al subendotelio. Vamos a hablar de interleuquinas, entre ellos la interleuquina 6, y vamos a hablar de reactantes de fase aguda, como la proteína C reactiva,
fibrinógeno, amiloide sérico A, inhibidor activador de plasminógeno. Vamos a también hablar de recuento de glóbulos rojos. Si nosotros hablamos del universo de los biomarcadores, podemos tener biomarcadores de estrés, miocárdico, biomarcadores de remodelación, biomarcadores de injuria, biomarcadores de falla renal, de procesos inflamatorios, de activación neurohormonal, de infecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros, para poder enganchar conceptualmente con la reunión anterior, hablamos de inflamación, vamos a hablar de interleuquina 6, de FAS APO1, de factor de necrosis tumoral alfa, de proteína C reactiva, de pentaxina y de mioperoxidasas. Fundamentalmente, la inflamación como mecanismo fisiopatológico en el síndrome coronario agudo es central. Definitivamente la inflamación como marcador empieza con la endotelitis. Esto lo dijimos la vez anterior. Tono adrenérgico aumentado por razones de estrés, por razones de perfil personal, por razones de estrés oxidativo, más inflamación, básicamente nos da resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina va a generar una inflamación de estos tejidos insulinodependientes porque al no recibir glucosa siendo resistentes a la insulina, se ven obligados a realizar glucólisis por vía anaerobia y el fruto de la glucólisis anaerobia es siempre el ácido láctico, otro factor proinflamatorio. La inflamación del tejido adiposo, la inflamación del tejido muscular, estriado y cardíaco, fundamentalmente libera citoquinas que no hacen otra cosa que empeorar la resistencia a la insulina. La diabetes, la hiperinsulinemia, la obesidad con body mass index de más de 30, el tabaquismo, la dislipemia, fundamentalmente tienen como efecto central la inflamación del tejido adiposo, la liberación de citoquinas y adipoquinas, la infiltración miocárdica con leucocitos y a su vez, de manera directa, la resistencia a la insulina por aumento de la osmolaridad tiene, por secundario a la hiperglucemia, tiene como fenómeno la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y esto claramente confluye junto con la inflamación al desarrollo de insuficiencia cardíaca. Como vimos en la clase anterior, la obesidad, la hipertensión, la diabetes mellitus, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la deficiencia de hierro, fundamentalmente liberan interleuquina, factor de necrosis tumoral, ST2 y pentaxina 3. Esto hace que le crezcan estos BICAM e ICAM a el endotelio y cuando el glóbulo blanco, fundamentalmente los monocitos, llegan al endotelio, ingresan al subendotelio por diapédesis. Al ingresar al subendotelio por diapédesis, se activa toda una serie de moléculas que conforman una familia que se llaman Tisular Growth Factor Beta, entre ellos la activina, que vamos a ver cuando veamos hipertensión pulmonar, que van a generar la transformación de fibroblastos en miofibroblastos, es decir, en fibroblastos cardíacos. Estos van a depositar fuertemente colágeno en la fibra miocárdica y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La aldosterona va a generar, por un lado, edema por retención de agua y sodio. Por otro lado, esa retención de sodio, ese sodio se le compra a la orina pagándolo con potasio y magnesio, con lo cual la aldosterona va a generar hipopotasemia, perdón, e hipomagnesemia, y esto va a generar arritmias. Y paralelamente la aldosterona va a aumentar el depósito, va a acelerar la generación de miofibroblastos con fibrosis miocárdica y remodelación. Definitivamente hay una infiltración aguda durante el estrés metabólico por ROS del miocardio, una inflamación linfocítica. Ocurre exactamente esto, ¿sí? Esta inflamación linfocítica hace que con el tiempo y acción del Tisular Growth Factor Beta, los miofibroblastos induzcan apoptosis miocárdica, es decir, el
músculo cardíaco, la célula muscular cardíaca aumenta de tamaño, reduce el tamaño de sus núcleos y finalmente muere programadamente en apoptosis. Va a generar hipertrofia de del músculo cardíaco restante, neoangiogénesis y fibrosis. El infarto agudo de miocardio, obviamente por pérdida del músculo cardíaco, genera por un lado un deterioro de la función sistólica que mientras está en fase compensadora no genera deterioro del gasto cardíaco, pero posteriormente sí va a generar deterioro del gasto cardíaco. Y genera también un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con la liberación de estos mediadores. Este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica por vía de la infiltración miocárdica linfocitaria por el mecanismo que ya vimos, va a generar depresión miocárdica con ulterior deterioro del gasto cardíaco. Este gasto cardíaco va a generar secundario y potenciado por una vasodilatación inapropiada, hipotensión arterial, que genera insuficiencia coronaria, que genera gasto cardíaco, y aquí entramos en el loop de la insuficiencia cardíaca estadio D. Definitivamente, cuando nosotros tenemos actividad simpática exagerada a nivel cardíaco, aumenta el estrés parietal, se liberan péptidos natriuréticos, se liberan citoquinas y básicamente esta liberación de citoquinas va a promover la infiltración miocárdica de más glóbulos blancos que finalmente terminan en la insuficiencia cardíaca. El infarto de miocardio libera a nivel local y sistémico factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, interleuquina B, tisular growth factor beta, con una respuesta aguda. En esa respuesta aguda sobrevivirán algunos miocitos y otros irán a la apoptosis, aumentando la zona del infarto. La inflamación, más allá de la isquemia, es capaz de aumentar la zona del infarto. Pero si el paciente sobrevive al infarto, esto va a desencadenar una respuesta crónica con fibrosis intersticial, depósito de colágeno, aumento del péptido arterial natriurético y finalmente la remodelación cardíaca. Por supuesto, siempre que en fisiología tenemos un fenómeno agónico, tenemos un fenómeno antagónico para compensarlo y la respuesta proinflamatoria está contrarrestada con una respuesta inflamatoria. Es decir, hay un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pero también hay un síndrome de compensación antiinflamatoria sistémica. El equilibrio entre estas dos cosas evita la remodelación. El desequilibrio a favor de una respuesta inflamatoria sistémica fundamentalmente potencia la inflamación. Entonces, tenemos una fase inflamatoria aguda con muerte de miocardiocitos por la isquemia, un aumento de la densidad de receptores a la adhesión, a la adhesión molecular, como son los ICAM y BICAM, un aumento de la infiltración neutrofílica miocárdica, un reclutamiento de monocitos y finalmente la secreción de citoquinas proinflamatorias. Esto ocurre en las primeras 3 semanas del infarto agudo de miocardio. Si hablamos de los 3 meses que le siguen y básicamente es la etapa o fase inflamatoria del infarto agudo de miocardio. Si hablamos de lo que pasa del día 30 al día 90, es decir, los primeros 3 meses del infarto, entramos en lo que se llama etapa proliferativa, donde se resuelve la inflamación aguda, pero los macrófagos fundamentalmente llevan a la gran población de miofibroblastos y al depósito de colágeno. Si hablamos después de los 3 meses hasta el año, ¿sí? Tenemos la etapa madurativa de la remodelación, donde hay una gran modificación de la matriz extracelular con una inflamación regenerada de manera remota por la activación neuroadrenérgica de la insuficiencia cardíaca en el miocardio y una dilatación progresiva de
el corazón con progresiva caída de la fracción de eyección, pasando de estadio A, B, C y finalmente al estadio D. Si hablamos de inflamación como marcador aterogénico, fundamentalmente el estrés psicológico activa el eje hipotálamo hipofisario con liberación de catecolaminas y cortisol. Esto nos lleva a la resistencia a la insulina. Pero también las catecolaminas, el tabaquismo, la obesidad central, la polución ambiental redundan en un aumento de las interleuquinas 6 y un aumento de la proteína C reactiva. A su vez, este aumento de la proteína de la interleuquina 6 potencia aún más la resistencia a la insulina, genera hipertensión, genera dislipemia con oxidación del LDL, genera endotelitis y genera coagulación, llevando a el paciente a la enfermedad coronaria. Si nosotros hablamos de inflamación como marcador trombótico, como predictor de trombosis, vemos que básicamente la inflamación genera una inhibición del activador del plasminógeno 1. ¿Cómo lo explicamos esto? Las células mononucleares que se han infiltrado en el miocardio, como dijimos, terminan liberando citoquinas proinflamatorias. Estas citoquinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 y 6, van a generar, por decirlo con mucha sencillez, ¿sí?, junto con el factor de necrosis tumoral alfa, una expresión aumentada de lo que es el sistema antitrombina 3 y fundamentalmente del factor 3 de coagulación, que es el punto inicial de la vía extrínseca de la coagulación. Este factor 3 aumentado se va a sumar a un hecho muy concreto, que va a haber una inhibición de la transformación de plasminógeno en plasmina. Y vamos a ver cómo. Al no sintetizarse plasmina, tenemos una inhibición de la fibrinolisis. Es decir, por un lado, un aumento de la vía extrínseca de la coagulación, factor 3 y 7, a expensas de un aumento del factor 3, y por otro lado, una inhibición de la fibrinolisis que va a resultar en una trombogénesis aumentada. Durante los procesos inflamatorios se producen fenómenos procoagulantes que inducen trombosis intravascular generado por un desequilibrio a favor de la trombosis de factores procoagulantes y anticoagulantes. Se incrementa la concentración de trombina, factor 2, de factor tisular, que es el factor 3, de factor de von Willebrand, que es el que activa el factor 7, de endotelina y de tromboxana 2, que son dos factores vasoconstrictores muy importantes en la hemostasia primaria, responsables de la vasoconstricción en la hemostasia primaria. Y paralelamente se observa una reducción de la antitrombina 3, que, como sabemos, es junto a la unión con la heparin-like molecule, una molécula heparinoide que está sobre el endotelio, es anticoagulante y se reduce este fenómeno anticoagulante nativo. No está, hay un activador, se reduce también la presencia del activador tisular del plasminógeno con aumento de óxido nítrico y prostaciclinas. Todo este proceso inflamatorio nos lleva a un aumento de la alfa-2 antiplasmina. Esta alfa-2 antiplasmina es claramente un agente trombolítico, perdón, antitrombolítico que evita la formación de plasmina a través del plasminógeno. Entonces hay un aumento o una inhibición de la trombolisis y un gran incremento o aceleración de la vía extrínseca de la coagulación, factor 7 y factor 3, que activando al factor 10 fundamentalmente ponen en marcha todos los procesos de coagulación que, como vimos, esto ya es bastante más complejo, está motorizado por la inflamación. Es decir, inflamación es igual a trombosis, ¿sí? Biomarcadores de daño inflamatorio. ¿Cómo yo puedo determinar específicamente si mi paciente tiene un estatus protrombótico por su cuadro clínico general
con biomarcadores. Entonces, hoy por hoy, actualmente, los biomarcadores de inflamación en la enfermedad cardiovascular son la proteína C reactiva de origen hepático, que reúne una enorme cantidad de evidencia bibliográfica en función de la estratificación de riesgo, ¿sí? La interleuquina 6, de origen citoquímico, tiene un enorme valor pronóstico, como vamos a ver, también con fuerte evidencia bibliográfica. La interleuquina 1b fundamentalmente es fruto de la inflamación general y se utiliza hoy como objetivo terapéutico, ya vamos a ver terapéutico con qué, para entender si al paciente lo estamos desinflamando o no. Hay una enorme evidencia bibliográfica al respecto. El Tisular Necrosis Factor alfa, el factor de necrosis timoral alfa, es producido por los macrófagos y se potencia sobre todo en insuficiencia cardíaca en inflamación. El fibrinógeno es de producción hepático y fundamentalmente su aumento en el infarto agudo de miocardio marca riesgo trombótico con buena evidencia bibliográfica. Luego vamos a hablar de pentraxina 3, de MPO y de LPPLA2 vinculados a endotelio 1, neutrófilo otros y LDL. Con estos tenemos menor evidencia bibliográfica, pero es muy probable que en los próximos años esta aumente. Fíjense este artículo muy interesante que evalúa marcadores inflamatorios y riesgo de insuficiencia cardíaca en individuos mayores de 65 años sin antecedentes de infarto de miocardio. Es un spin-off del estudio de Framingham. Y este estudio concluye que en pacientes añosos, extraídos al azar de la comunidad, una única determinación en plasma de biomarcadores como la interleuquina 6 fue asociada con el incremento de riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca crónica en pacientes sin antecedentes de infarto de miocardio. Básicamente, hubo ulteriores estudios epidemiológicos que confirmaron esta situación. Hablamos algo de la proteína C reactiva la reunión anterior, pero lo repetimos. Fundamentalmente es una proteína producida por el hígado ante la estimulación de las interleuquinas que ayuda a la fijación de complemento. Esta es muy inespecífica. La proteína C reactiva aumenta en aterosclerosis y la aterosclerosis aumenta en la proteína C reactiva. La proteína C reactiva aumenta en hipertensión, insuficiencia cardíaca, obesidad, resistencia a la insulina, insuficiencia renal, estrés oxidativo, la exposición con materiales bioincompatibles, factores genéticos e infección. Nosotros ya vimos que por Framingham la PCR por encima de 5 miligramos por decilitro en pacientes sanos triplica el riesgo de sufrir insuficiencia cardíaca. Pero si tenemos pacientes con deterioro cardíaco puntual, más de 3 miligramos por decilitro de proteína C reactiva es marcador de peor evolución y de muerte. El incremento de la proteína C reactiva en la insuficiencia cardíaca aguda es predictor independiente de mortalidad. Yo quiero tener todos mis pacientes con menos de 1 de proteína C reactiva. El promedio está entre 1 y 3, pero básicamente si yo tengo más de 3 de proteína C reactiva, estoy en alto riesgo. ¿Preguntas hasta aquí? Bien. Biomarcadores de infección e inflamación. Y entonces aquí tenemos la procalcitonina, básicamente un biomarcador de infección bacteriana. La proteína C reactiva, básicamente un biomarcador de inflamación y enfermedad cardiovascular. La combinación procalcitonina y proteína C reactiva, básicamente marca inflamación debida a infección bacteriana. ¿Qué impacto clínico tiene hoy por hoy la medición de proteína C reactiva de alta sensibilidad? Fundamentalmente para lo que es la enfermedad coronaria, la evaluación de su evolución, luego de una, por ejemplo, angioplastia coronaria. ¿Sí? Básicamente este estudio
concluyó que el dosaje de proteína C reactiva de alta sensibilidad puede ser útil como biomarcador, indicando la progresión de enfermedad coronaria severa y puede ayudar en la estratificación de riesgo. Otro biomarcador importante es la pentraxina 3. ¿Qué es la pentraxina 3? A diferencia de la PCR, que es de producción hepática, la pentaxina 3 se produce localmente en el sitio de inflamación, es decir, en el miocardio, es decir, en el músculo liso vascular. Es producida por células endoteliales, por macrófagos, por células musculares lisas vasculares y por neutrófilos. Es de enorme valor como marcador de inflamación vascular directa. Inflamación vascular directa. Fundamentalmente, la pentaxina 3 es vinculable a la neoangiogénesis y a la inflamación. ¿Qué es la mieloperoxidasa? La MPO. Es una enzima presente en neutrófilos, monocitos y macrófagos, almacenada en gránulos que son basófilos, liberada durante la activación inflamatoria y pertenece al sistema de la defensa de la inmunidad innata. En cuanto a la aterosclerosis, la mieloperoxidasa es directamente la responsable de oxidar a la LDL, transformándola en el alimento ideal de los monocitos que debajo del endotelio, es decir, en el espacio subendotelial, conforman lo que vimos en la clase anterior, son las células espumosas, que posteriormente, al sufrir apoptosis, dan origen al absceso de colesterol. La mieloperoxidasa favorece la captación por macrófagos, la generación de estas células espumosas y la formación de la placa aterosclerótica. Fundamentalmente, ¿para qué sirve la MPO, la mieloperoxidasa? Es un marcador de inestabilidad de placa. Nos está diciendo qué riesgo tiene este paciente de sufrir de manera inminente un accidente de placa. La mieloperoxidasa contribuye a la activación de las metaloproteasa 9. Las metaloproteasas son aquellas sustancias que vimos en la reunión anterior, son capaces de romper la placa fibrótica, la cápsula fibrótica de la placa de colesterol y hacer que ésta se rompa, se accidente y entonces tengamos un síndrome coronario agudo. La mieloperoxidasa es también responsable de la degradación de la matriz extracelular y del adelgazamiento de la capa de fibroblastos en esta placa aterosclerótica. Aquí tenemos el esquema de la reacción de la mieloperoxidasa sobre los neutrófilos. Otro biomarcador de inflamación es la LPPLA, Lipoprotein Associated Phosphorylate A2. ¿Sí? Esta LPPLA fundamentalmente tiene un rol central como mediador directo implicado en las inflamaciones vasculares y aterosclerosis, con un perfil más específico de placa que otros marcadores sistémicos. ¿Qué utilidad clínica tenemos, por ejemplo, de la MPO? Básicamente, si nosotros queremos pesquisar la existencia de muerte celular miocárdica, la MPO, la mieloperoxidasa, es el marcador más precoz que nosotros podemos dosar en el proceso de la muerte celular cardíaca. Hora y media, 2 horas después de la muerte del miocito, ya la tenemos dosable y su pico es a las 24 horas. En cuanto a la troponina, de la cual vamos a hablar la clase que viene, empieza a picar a las 3 hasta las 6, tiene pico a las 48. En cuanto a la proteína C reactiva ultrasensible, pica entre las 24 y las 48 horas y sus picos son más allá de las 48 horas. ¿Qué algoritmo práctico desde el punto de vista operativo
nosotros podemos llevar adelante para entender qué grado de inflamación endotelial tiene mi paciente y qué riesgo tiene este paciente de ruptura de placa. Definitivamente lo primero que tenemos que hacer antes de hacer cualquier medición es llevar al paciente a su condición basal. Acetimib, estatinas, ezetimibe, IPK-S, K9, de las cuales hablamos la semana pasada, optimizan el tratamiento estándar y llevan al paciente a su condición basal. Luego tenemos que hacer una evaluación de inflamación, con lo cual lo que está al alcance de cualquier laboratorio es el dosaje de proteína C reactiva ultrasensible. Si la proteína C reactiva ultrasensible está elevada, más de 2, ¿sí? Confirma la adherencia, confirmar adherencia y estilo de vida de mi paciente y considerar tratar a mi paciente con colchicina. Ya de esto vamos a hablar. En casos seleccionados, nosotros podemos dar anticuerpos antiliposomales que fundamentalmente implican una terapia dirigida, que actualmente están fundamentalmente casi todos ellos en investigación. ¿Qué hacer si efectivamente me encuentro en esta situación con el paciente? Estatinas, efecto antiinflamatorio, además de hipolipemiante. Inhibidores de la interleuquina 1, como dijimos, gol terapéutico. Y acá tenemos el canakinumab, ¿sí? Y procesos o estrategias desinflamatorias o antiinflamatorias en mi paciente, entre ellos las colchicinas de la cual vamos a hablar. Por supuesto que también podemos hacer terapias dirigidas para interleuquina 6 que aún no están en disponibilidad clínica, pero están en fase 3 tardía. De estas vamos a tener probablemente novedades próximamente. La colchicina es un viejísimo fármaco que está al alcance de todos y hoy por hoy cobró, más allá de lo que se utilizaba en las crisis gotosas, cobró un protagonismo muy importante en la reducción inflamatoria crónica de pacientes que tienen proteína C reactiva elevada. Colchicina Attenuate Inflammatory Beyond the Inflammatory and Chronic Coronary Artery Disease, este artículo muy interesante publicado en Circulation en 2020, llamado Lodoco2, y publicado en Circulation, estudió el potencial efecto antiinflamatorio de la colchicina en pacientes con cardiopatía isquémica crónica, comparando los exámenes de laboratorio 30 días antes y después de recibir la colchicina. Se dio colchicina 0,5 miligramos día, más todo el tratamiento médico estándar, todo el standard of care para el tratamiento de pacientes con enfermedad coronaria. En los 30 días se observó una reducción significativa de 37 proteínas asociadas a la inflamación, con una P significativa. La reducción de la cascada inflamatoria se pudo explicar por la disminución de los niveles de interleuquina 18, del antagonista del receptor de la interleuquina 1 y de la interleuquina 6. Este trabajo abierto mostró una reducción significativa de múltiples proteínas, como dijimos. El efecto antiinflamatorio de la droga sugiere un rol importante en la inhibición de los neutrófilos en todo este proceso. No olvidemos que también comentamos en la clase anterior que el eicosapento de etilo logró demostrar la reducción de la proteína C reactiva y logró también evidenciar en ratas por ahora la reversión de las placas ateroscleróticas. ¿Cuál es la evidencia a hoy, a este momento, de las terapias antiinflamatorias en cardiología? Las estatinas pican en punta. Alto impacto antiinflamatorio con reducción de todos los biomarcadores nombrados. La colchicina, alto impacto con menos evidencia clínica por tener menos trayectoria, dado que se trata de un uso off-label de la colchicina, nuevo de la colchicina. El canakinumab
tiene muy alto impacto de antiinflamatorio con fuerte evidencia. Fíjense lo interesante. Los bloqueantes de los canales sodio-glucosa tienen un moderado impacto antiinflamatorio. El omega 3 es moderado y las proteínas como las PCSK9, bajo impacto antiinflamatorio. Bien, ¿dudas, preguntas hasta acá? ¿Dudas, preguntas hasta acá? Bueno, avancemos. Vayamos al No, doctor. pasado. Vayamos a 1986. ¿Sí? Básicamente, seguimos en el tema inflamación y voy a aprovechar esta reunión para repasar algunas cardiopatías inflamatorias muy interesantes, raras, pero que tenemos que tener en el menú diagnóstico. En 1986, fundamentalmente, se generaron los criterios de Dallas para la definición de inflamación de miocardio. Caracterización histopatológica para establecer diagnóstico de miocarditis. Infiltrado inflamatorio, necrosis miocítica asociada, no característica de eventos isquémicos, es decir, inflamación no isquémica. Claramente todo esto fue evolucionando. El problema de la biopsia endomiocárdica es que si la enfermedad es parcheada, podemos tener la chance de biopsiar tejido sano y subdiagnosticarla. Por lo tanto, hoy por hoy la biopsia endomiocárdica queda reducida a muy pocas situaciones clínicas generales, como por ejemplo el rechazo de órganos implantados y otro tipo de cuestión. En 2018 entra al mercado fundamentalmente la resonancia magnética nuclear, ¿sí? Y entonces se generan los criterios de Lake-Lewis para el diagnóstico de miocarditis por resonancia magnética nuclear. Esto fue evolucionando, los cardiólogos especialistas en imágenes se fueron formando, tuvieron su curva de aprendizaje y hoy por hoy los criterios principales están dados en T2. En T2 es cuando el campo magnético que en T1 alineó todos los electrones en el eje del campo magnético, el campo magnético se interrumpe, los electrones vuelven a su lugar y al volver a su lugar de origen liberan energía, eso se llama T2, ¿sí? Fundamentalmente permiten observar edema. Edema miocárdico, como vemos aquí, ¿sí? Como vemos aquí, edema miocárdico como signo, digamos, patognomónico desde el punto de vista resonancia de inflamación. Y luego tenemos signos no específicos de injuria miocárdica, que pueden ser la infiltración, la hipertrofia, el aumento de edema, ¿sí? Estos son los criterios mayores para el diagnóstico de inflamación miocárdica. En cuanto a criterios de soporte, vamos al pericardio y entonces la resonancia nos puede informar la presencia de derrame pericárdico anormal, tanto en T2 como T1, y también como criterios de soporte, normalmente la miocarditis, por lo que vimos hace un rato, se acompaña de deterioro inotrópico, de deterioro contráctil miocárdico. Con lo cual, como medidas de soporte, nosotros tenemos la disfunción sistólica ventricular regional o global. La miocarditis afecta mucho más frecuentemente el territorio inferior que otros territorios, pero puede afectarlos absolutamente a todos. Entonces, para poder ordenarnos intelectualmente en las cardiopatías inflamatorias, las vamos a clasificar en autoinmunes, tóxicas e infecciosas. En cuanto a cardiopatías inflamatorias, autoinmunes, tóxicos e infecciosas, las autoinmunes se dan como consecuencia de enfermedades de colágenopatías del tejido conectivo,
como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, la esclerodermia, la polimiositis y dermatomiositis. Todas estas, sobre todo el lupus, puede generar una pancarditis que genera pericarditis fibrótica, que genera miocarditis, incluso genera una endocarditis con la generación de vegetaciones estériles. Otra patología, otra cardiopatía inflamatoria autoinmune es la miocarditis a células gigantes, la sarcoidosis, la enfermedad de Kawasaki, la enfermedad celíaca por respuesta inmunológica cruzada y enfermedades e inflamaciones intestinales. De todas ellas, la enfermedad a células gigantes es una rara pero muy grave enfermedad. Una compañera mía de residencia fue trasplantada por una enfermedad a células gigantes. Es una rara y grave enfermedad de probable origen autoinmune caracterizada etológicamente por la presencia de células infiltrativas y deterioro de la estructura celular cardíaca hacia células multinucleadas gigantes, junto a extensos y filtrados inflamatorios con zonas amplias de necrosis. Es una patología grave, el 90% de los pacientes fallecen y precisan trasplante cardíaco en un tiempo mínimo de entre 4 y 5 meses. En el estudio Davidoff se objetivó un descenso de la fracción de eyección de a 17 puntos porcentuales durante un seguimiento medio a 2 años. Esto es el electrocardiograma de un paciente con una miocarditis a células gigantes. Lo primero que se observa es el compromiso tisular muy marcado que lleva al paciente a un bloqueo completo de rama derecha con conducción fibra a fibra y un QRS anchísimo, muy ancho. También lo que observamos son bloqueos de conducción auriculoventricular con bloqueos auriculoventriculares de primer grado. Esto es un electrocardiograma típico de un paciente que ingresa en insuficiencia cardíaca con una miocarditis a células gigantes. La presentación clínica es típicamente fulminante. Hay insuficiencia cardíaca aguda severa. Hay arritmias ventriculares con taquicardia ventricular monomorfa y fibrilación ventricular. Hay bloqueos auriculoventriculares de alto grado. Y finalmente shock cardiogénico. A diferencia de otras miocarditis, la evolución suele ser rápida. En semanas el paciente está muerto. Esta es el TACO, donde vemos estas células miocárdicas gigantescas, polinucleadas, algunas ya muertas, ¿sí? Necróticas, con un gran infiltrado linfocitario que marca y le pone el sello de patología inflamatoria a esta enfermedad. Fíjense, este es un ventriculograma de un paciente con marcapasos con miocarditis de células gigantes. Fíjense que prácticamente no hay fracción de eyección, no hay diferencia entre sístole y diástole. ¿Cómo tratar a esta enfermedad? Claramente uno entiende que el mecanismo de la enfermedad es inflamatorio, es inmunológico, con lo cual la inmunosupresión es el pilar fundamental. Corticoides y ciclosporina, la misma ciclosporina que yo doy para evitar el rechazo post-trasplante cardíaco. Hay que asociar la azatioprina, micofelato y tacrolimus. El mismo esquema del rechazo para evitar el rechazo post-trasplante. Esta actitud terapéutica mejora la supervivencia comparada con el tratamiento convencional. Pero claramente el paciente se complica frecuentemente, con lo cual debo ponerle antiarrítmicos, muy frecuentemente debo colocarle un desfibrilador y su falla de bomba es tan grave que con frecuencia va a ECMO o asistencia ventricular.
El trasplante cardíaco es muy frecuentemente necesario, ¿sí? Y atención, hay un riesgo de que el corazón implantado también sufra enfermedad de células gigantes de uno de cada cuatro pacientes trasplantados por esta enfermedad. Entre otras enfermedades autoinmunes está la miocarditis eosinofílica, generada lógicamente por hipersensibilidad. Recordemos que en las reacciones de hipersensibilidad tipo 1, mediadas por inmunoglobulina E, los mastocitos fundamentalmente liberan histamina, pero lo más importante es que esa inmunoglobulina E va a generar daño en órganos blancos. Entre estos daños de órganos blancos tenemos el miocardio con una cardiopatía inflamatoria autoinmune eosinofílica. Esta enfermedad puede aparecer por antibióticos como la penicilina, cefalosporina, sulfamidas, isoniazida, vacunas. Lo vimos, este tipo de miocarditis las vimos con cierta frecuencia ante la vacunación COVID. La dobutamina la puede generar, la clorpromacina, la olanzapina, los diuréticos y muchos otros fármacos. En realidad lo puede presentar cualquier fármaco ante el cual el paciente resulte atópico, ¿sí? La MEN, miocarditis eosinofílica necrotizante aguda, afecta principalmente a adultos y adolescentes de hasta 15 o 16 años, generando insuficiencia cardíaca fulminante o paro cardíaco repentino con tasas de muerte o trasplante de hasta el 50%. La causa más común de la miocarditis eosinofílica necrositante aguda es la hipersensibilidad a medicamentos. La eosinofilia es en sangre periférica, es un hallazgo de laboratorio importante, pero puede no estar. Si el paciente me entra en insuficiencia cardíaca porque le di penicilina, porque le di isoniazida, porque le di un diurético, ¿sí? En falla de bomba grave. La biopsia da infiltrados inflamatorios intersticiales, perivasculares, con eosinófilos y necrosis de cardiomiocitos difusa asociada a el cuadro de falla de bomba. El tratamiento consiste básicamente en identificar el agente que genera alergia, el alergeno, específicamente si la hipersensibilidad a un medicamento es un indicio fuerte en este tipo de patologías. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Laboratorio, eosinofilia, más de 500 eosinófilos por cada mililitro, por cada milímetro cúbico de sangre. A menudo es mayor, pero repito, la eosinofilia puede no estar presente. Claramente, como expresión de la necrosis miocárdica, estos pacientes tienen troponina elevada, PCR ultrasensible muy elevada. En cuanto a imágenes, ecocardiograma, disfunción ventricular, y como hay un proceso de tormenta inflamatoria muy poderoso, con frecuencia en estos pacientes de miocarditis eosinofílica tenemos trombos intracavitarios. La resonancia magnética nuclear cumple con los criterios del Lake St. Louis, con edema miocárdico, realce tardío no isquémico. El diagnóstico definitivo se hace con una biopsia endomiocárdica, con infiltrado eosinófilo y necrosis miocítica. Aquí tenemos una miocarditis eosinofílica aguda con dilatación miocárdica y claro edema, ¿sí? Hiperagudo. Aquí está a los 3 meses donde el edema fue resolviendo, pero fíjense que la dilatación ventricular sigue persistente y a los 3 meses ya hay signos de fibrosis y organización. ¿Cómo tratar a un paciente que, estando absolutamente sano, recibe un medicamento X
y entra en shock cardiogénico. Por supuesto, hay que tratar el shock cardiogénico como veremos más adelante en otras reuniones. Y básicamente el tratamiento depende de la causa, pero en general, corticoides, pilar terapéutico, prednisona o metilprednisolona endovenosa en las formas graves. Suspender, obviamente, la causal, fundamental en formas por hipersensibilidad. Inmunosupresión adicional con ciclosporina y aciatropina. Y obviamente el tratamiento de la insuficiencia cardíaca según las guías. Anticoagulación si hay trombos o alto riesgo trombótico vinculado a verificar un proceso inflamatorio grave. Otras miocardiopatías pueden ser tóxicas por ciclosporina, arsénico, cocaína, picaduras de la Actrodectus magda, de araña, de escorpión, de mordeduras de avispas. Y obviamente, pero esto es tema de una próxima reunión, tenemos las miocarditis infecciosas por protozoarios, en el caso del Chagas, toxoplasmosis, malaria, fúngicas, aspergillus, actinomices, candidiasis, coccidioidomicrosis, criptococosis, histoplasmosis, nocardosis, infecciosas bacterianas, miocarditis por estrepto, la enfermedad vinculizada por las garrapatas, la enfermedad de Lyme, frecuente en los Estados Unidos, pero aquí no hay, sífilis, gonococos, entre otras riquepsias, salmonela, etcétera, etcétera. Definitivamente para nosotros las más frecuentes, estas primeras tres están vinculadas normalmente a inmunosupresión. Son miocarditis que debemos sospechar en pacientes con SIDA, con HIV positivo, porque casi todas son patologías oportunistas, obviamente no el Chagas, ¿no? Viral, adenovirus, parvovirus, dengue. El dengue es una causal de miocarditis viral que actualmente nos preocupa, fiebre amarilla endémica en el noreste argentino, varicela, viruela, papera, polio, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, la infestación parasitaria miocárdica por esquistosomiasis es más frecuente, sobre todo en pacientes con enfermedades tropicales. Bien. ¿Preguntas hasta acá? No, como quiero. Bueno, ya cerramos el tema inflamación. Lo vimos la reunión pasada desde el punto de vista endotelial, lo vimos en esta reunión desde el punto de vista miocárdico. Pasemos a otros problemas que también pueden ser leídos a través del dosaje de biomarcadores. Marcadores de estiramiento cardíaco, marcadores de aumento del estrés parietal en el corazón. Y fundamentalmente aquí tenemos biomarcadores como el BNP, el NT-proBNP y el MR-proANP. Todos estos biomarcadores en la línea de tiempo son los más tardíos, ¿sí? Son los biomarcadores que aparecen cuando la tensión parietal del miocardio aumenta porque la remodelación ya está en marcha, ya se produjo y está sucediendo la inflamación, probablemente haya habido una noxa de injuria y muerte celular, pero básicamente cuando el corazón se agrandó, se estiró y se infla, se hincha, empieza el estrés. Y entonces vamos a evaluar hoy por hoy qué significan, qué valor tienen a la fecha los biomarcadores de estiramiento. Vamos a hacer una actualización. Cuando el corazón se remodela, se pone en marcha la ley de Laplace. La ley de Laplace dice que la tensión es como un globo, inflan un globo y su pared está tensa, que la tensión parietal aumenta cuando aumenta la presión,
la tensión parietal aumenta cuando aumenta el radio cardíaco y para combatir la tensión parietal, lo que puede hacer el corazón es aumentar el espesor del ventrículo. De hecho, por ejemplo, en hipertensión o en estenosis aórtica tenemos hipertrofia secundaria. ¿Por qué aumenta? ¿Por qué se produce hipertrofia? Simplemente para bajar la tensión parietal, para reducir la tensión generada por el aumento de la presión y por el aumento del radio. Claramente, a medida que en la curva de Frank-Starling yo aumento el volumen de fin de diástole, voy a aumentar el volumen sistólico, pero también aumento la tensión parietal. Este aumento de tensión hace que el corazón trabaje como glándula endocrina, produciendo adrenomedulina, péptidos natriuréticos. Si nosotros hablamos de el aumento del volumen de fin de diástole, hablamos de un estiramiento de la fibra miocárdica que da origen a la producción de adrenomedulina cardíaca. Originalmente aislada en las células del feocromocitoma, pero hoy se sabe que es de producción multitisular. Es una secuencia aminosídica parecida a la calcitonina, nada tiene que ver con las catecolaminas, tiene un efecto potente vasodilatador, es un antagonista aldosterónico, con efecto inotrópico positivo por vía AMP cíclico. Su concentración plasmática y tisular es potenciada en insuficiencia cardíaca de manera directa al aumento de la presión en la arteria pulmonar. ¿Sí? El mecanismo compensador es único. Este trabajo hecho por japoneses ya hace muchos, muchos años mostró cómo la adrenomedulina en la estenosis mitral estaba directamente relacionada a la presión aórtica. De hecho, luego de una valvuloplastia aórtica, también demostraron una reducción importante de la adrenomedulina por reducción de la presión pulmonar. Un gran estudio que fue el Australian New Zealand Heart Study, un estudio cooperativo entre australianos y neozelandeses, testeó adrenomedulina en 297 pacientes con insuficiencia cardíaca aguda de etiología isquémica. El dosaje de adrenomedulina aumentado se relacionó a mayor mortalidad y reinternación en estos pacientes. En los pacientes con dosaje aumentado, el beta bloqueo equiparó la incidencia de estos eventos, mejorando la sobrevida. Otro biomarcador de estiramiento muy importante son los péptidos natriuréticos que ustedes conocen. Hagamos un repaso a fondo y una actualización de cuál es el rol de estas moléculas hoy por hoy en cardiología. En cuanto al corazón, como glándula endocrina, cuando aumenta el estrés parietal por las lógicas de la ley de Laplace que nosotros vimos, entre los mecanismos compensadores de la insuficiencia cardíaca más poderosos y más significativos desde el punto de vista terapéutico encontramos los péptidos natriuréticos. ANP, Atrial Natriuretic Peptide, BNP, Brain Natriuretic Peptide, CNP, Central Natriuretic Peptide o tipo C. Todos ellos presentan estructuras moleculares análogas, son hermanos desde el punto de vista molecular, ¿sí? A pesar de ser sintetizados en tejidos diferentes. El efecto del ANP, el ANP básicamente inhibe la acción del sistema nervioso simpático en el corazón, actúa como molécula beta bloqueante, protectora de la tormenta simpática, de la tormenta enérgica. El CNP tiene efecto inotrópico negativo, pero posee efectos antioxidantes antagonizando a la angiotensina 2. El CNP también reduce la hipertrofia, la hiperplasia miocárdica e incrementa la producción de óxido nítrico, que como ustedes saben es un vasodilatador mediado por el aumento de GMP cíclico celular. El ANP y el BNP son utilizados como biomarcadores de remodelación cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca. El BNP puede superar 50 veces el nivel del ANP. El fragmento NT-proBNP, por su mayor vida media, dado que no es degradado, es mucho más útil que el propio BNP
para el dosaje de la existencia de esta molécula. En cuanto a los péptidos natriuréticos y la renina, básicamente los péptidos natriuréticos inducen en el aparato juxtaglomerular el aumento en las células de la mácula densa, el aumento de GMP cíclico que inhibe la producción de renina. Es decir, ya cortan desde el inicio el ciclo renina-angiotensina-aldosterona. Los péptidos natriuréticos, en cuanto a la angiotensina 2 y a la aldosterona, reducen la renina, reducen la angiotensina 2 y reducen la aldosterona. Con lo cual reducen lo que se conoce como daño secundario por remodelación, daño secundario por la acción de la aldosterona como depositante de fibrosis en el miocardio. En cuanto a los péptidos natriuréticos y el riñón, inhiben la producción de renina, como ya se dijo, y en consecuencia la producción de angiotensina y aldosterona. En general, sus acciones son natriuréticas, incrementando la diuresis y la vasodilatación renal. Fundamentalmente actúan sobre los túbulos colectores, glomérulos y células mesangiales, facilitando la eliminación de sodio y agua urinaria e incrementando el filtrado glomerular. Hay un ANP sintetizado directamente por el riñón, denominado urodilatín, sintetizado por el riñón, inhibe la reabsorción de sodio, aumentando la natruria, aumenta el sodio urinario y la eliminación de agua. El CNP tiene un efecto protector renal, reduciendo la fibrosis. En cuanto a efecto directo, el ANP y el BNP bloquean la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. No reabsorbiéndose el sodio, no recuperando de la orina sodio, tampoco se recupera agua, con lo cual tienen un efecto hiponatremiante, hipernatrurizante, aumentan la natruria, la concentración de sodio urinario, y por un efecto directo sobre el GMP cíclico, tienen un efecto vasodilatador de la arteriola aferente, aumentando el flujo plasmático renal y aumentando el filtrado glomerular. En cuanto a las resistencias periféricas, tienen efectos vasculares directos, actúan sobre el tono vascular y sobre los procesos de remodelación. El BNP presenta un efecto vasodilatador, sobre todo venoso, mientras que el ANP genera vasodilatación, sobre todo arterial. El efecto antioxidante sobre el tejido de los vasos retrasa la fibrosis de los mismos, es decir, contrarresta la acción de los ROS, Reactive Oxygen Species. El CNP es liberado en los vasos, no en el corazón, ante el estrés mecánico de los vasos distendidos, por ejemplo, por hipertensión arterial, promoviendo vasodilatación a través del GMP cíclico. Este efecto también se ha verificado en las arterias coronarias. El CNP es vasodilatador coronario mediante el incremento de la producción de este segundo mensajero celular, que es el GMP cíclico. Al aumentar el GMP cíclico, se limpia, se reduce el calcio intracelular, no hay vinculación del calcio con la troponina C y esto produce vasodilatación. El BNP fundamentalmente aumenta el 20% más que el ANP en cuadros de insuficiencia cardíaca. Como vimos, es de producción ventricular. El ANP está segregado fundamentalmente por el miocardio auricular y es un polipéptido de 126 aminoácidos. El NT-proBNP fundamentalmente es el residuo proteico que resulta de la activación del proBNP. El proBNP pierde un capuchón de aminoácidos y se transforma en BNP activo. Ese capuchón de aminoácidos no es degradado como el BNP por la neprilicina, sino que básicamente sigue vivo y me permite un dosaje mucho más específico. Hoy por hoy el NT y el NT-proBNP tienen valor diagnóstico, pronóstico, terapéutico, monitoreo terapéutico y de screening. En cuanto al diagnóstico,
fundamentalmente ayuda al diagnóstico diferencial. En el estudio Bleeding Not Properly Study, básicamente se reclutaron pacientes en una guardia que llegaban con disnea. Finalmente se dosó BNP y se vio que la sensibilidad del BNP para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca fue del 90%, su especificidad del 76%, con un valor predictivo para insuficiencia cardíaca del 83%. En cuanto al diagnóstico probacional, cualquier paciente con más de 75 miligramos picogramos por mililitro de BNP tiene muy probablemente insuficiencia cardíaca con una sensibilidad del 98% y una especificidad del 86%. En cuanto al diagnóstico de congestión, todos sabemos cómo está relacionado el NT-proBNP al grado de congestión y estrés parietal. Un metaanálisis de BNP y de NT-proBNP permitió llegar a la conclusión que es un biomarcador extremadamente útil para estimar las presiones de fin de diástole ventricular izquierdas. Y obviamente no solo para hacer diagnóstico, sino que también para hacer monitoreo terapéutico y para establecer pronóstico. Claramente no todo es color de rosa. Hay pacientes que levantan el NT-proBNP por razones cardíacas como los síndromes coronarios agudos, las enfermedades musculares como la miopatía hipertrófica, enfermedades valvulares, pericárdicas, fibrilación auricular, miocarditis, cirugía cardíaca y cardioversión. Todo esto desde el punto de vista cardíaco levanta el BNP. Obviamente hay que tener problemas porque todas estas resultan variables confusorias para el análisis diagnóstico. Pero también hay motivos no cardíacos que levantan estos biomarcadores. La edad, la anemia, insuficiencia renal, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cualquier enfermedad crítica, sepsis bacteriana, quemaduras, tóxicos de todo tipo. Bien, en cuanto al valor pronóstico, ¿cuál es la cifra de BNP que marca alto riesgo? En este trabajo ya antiguo del 2016, se evaluó dos poblaciones, o una gran población en realidad de pacientes, y se estimó que el valor límite pronóstico, ¿sí?, está en cuanto a riesgo primario de muerte al mes. La cifra de 1000 picogramos por mililitro de BNP marcaba que por arriba de eso la aparición de eventos mayores es mucho más frecuente que en pacientes que tienen menos de 1000 picogramos por mililitro de BNP. El BNP como marcador de remodelación. Miren qué interesante. Cuando nosotros tratamos con sarcubitrilo, valsartán a un paciente después de las 6 semanas, estos pacientes tienen una concentración plasmática de NT-proBNP que se estabiliza y tiende al descenso. Si nosotros comparamos esta situación con los ecocardiogramas, verificamos que el descenso y posterior normalización del BNP está vinculado al remodelado reverso. Es decir, cuando se está dando, se verifica también una recuperación de la fracción de eyección. ¿Cuándo debe utilizarse? Básicamente, para la medición de NT-proBNP es útil 1A como soporte clínico para el juicio diagnóstico en pacientes con insuficiencia cardíaca. Indicación 1A, asociado a la troponina, es útil para establecer el pronóstico en enfermedades que cursan con insuficiencia cardíaca crónica. ¿Qué pasa con el BNP como guía terapéutica? Y aquí hay que separar dos situaciones clínicas diferentes. La situación clínica del paciente internado y ambulatorio. Comparemos.
Este es un artículo de 2018 que evaluó la utilidad clínica en 2.516 pacientes que empeoraron su insuficiencia cardíaca con dos escenarios diferentes. En el escenario A, todos los pacientes fueron medicados según guías con una titulación rápida, ¿sí? Con más del 50% de la dosis anterior en cada visita, según recomiendan las guías. Y un escenario B, en los cuales el aumento de la dosis de los fármacos para la insuficiencia cardíaca fue titulado basado fundamentalmente en ANP ProBNP. Vemos que la titulación de pacientes con insuficiencia cardíaca basada en biomarcadores pudo resultar o resultó en una menor mortalidad y rehospitalización y en un hipotético escenario es realmente la forma más adecuada de guiarlos. Lo que pasa en nuestro país es que el financiador no autoriza BNP tan seguido. Entonces, titulación rápida o el esperar el resultado del BNP. Definitivamente, si yo tengo dos poblaciones, ¿sí? Que separé con esta estrategia, vemos que una rápida titulación dada por las guías de pacientes, ya no tratamos de pacientes internados, sino de pacientes ambulatorios, es tan útil como el monitoreo de BNP. En pacientes no hospitalizados, la terapia guiada, es decir, pacientes crónicos que están estables, discretamente congestivos a lo sumo, eh, demostró que a diferencia de lo que ocurre en pacientes con insuficiencia cardíaca C avanzada o de la titulación del NP, ProBNP en pacientes crónicos ambulatorios no tiene gran diferencia respecto a la titulación clínica. Concepto final de todo esto. En internación, en insuficiencia cardíaca progresiva, en insuficiencia cardíaca estadio C con gran congestión, en insuficiencia cardíaca con estadio D, utilizar ANP, BNP o básicamente NT, ProBNP para guiar el tratamiento. Pero en pacientes crónicos, estables, en peso seco, esta titulación no es mejor que la evaluación clínica y su indicación pasa a ser 2B. Claramente ya dijimos que no en todos los pacientes y que hay múltiples enfermedades capaces de incrementar esta medición. El problema clave está en los costos. Fíjense que en la terapia guiada por biomarcadores, los costos del tratamiento de insuficiencia cardíaca son mucho mayores en un seguimiento a 15 meses que en los pacientes en los cuales el tratamiento se usa ambulatoriamente en relación a los hallazgos semiológicos del médico tratante. Bien, entonces, nosotros tenemos indicación de uso 1A de NT ProBNP en pacientes para el diagnóstico, ¿sí? En insuficiencia cardíaca crónica, para el diagnóstico en insuficiencia cardíaca aguda, para evaluación pronóstica en pacientes entre clase funcional 3-4 ambulatorio y en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. En todas las demás situaciones, su valor para la prevención, el pronóstico y estratificación de riesgo en insuficiencia cardíaca no es de indicación 1A.
¿Preguntas hasta acá? Bien. ¿Qué tenemos hoy de verdadero, de cierto, 2026, ANP Pro BNP? Escenario, cribado ambulatorio, ¿sí? Si yo tengo menos de 125 picogramos por mililitro, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es muy improbable. Hay que buscar otras causas de disnea. Si yo tengo en urgencias BNP menor a 300, descarto insuficiencia cardíaca y evalúo otras causas. Más de 300, insuficiencia cardíaca probable. Según edad, en individuos de más de 75 años, inclusive BNP con cortes de 1800, hacen que la insuficiencia cardíaca sea muy probable, alta probabilidad diagnóstica. En cuanto al pronóstico, más de 1000 pipogramos por mililitro, como vimos en este artículo, de ARP, BNP, da un muy alto riesgo. Considerar manejo intensivo porque este paciente probablemente se muera. Hay que seguirlo bien de cerca. Más de 5000, muy alto riesgo, considerar internación. Seguimiento. Si el BNP con el tratamiento baja un 30%, esto se considera una buena respuesta, continuar el tratamiento. Si el BNP con el tratamiento aumenta un 30%, riesgo de descompensación, reevaluar terapia. En cuanto al tratamiento con inhibidores del sistema renina, angiotensina, aldosterona y con inhibidores de la neprilicina, ¿sí? Como el salcubitrilo, el descenso del NT-proBNP es una respuesta esperada y es útil para el seguimiento. El aumento de BNP en estos pacientes fundamentalmente puede ser un efecto propio del fármaco. Recordemos que la inhibición de la neprilicina por parte del salcubitrilo mantiene altos los niveles de BNP, con lo cual puedo tener pacientes tratados con neprilicina y BNP alto, no secundariamente a la congestión, sino secundariamente al hecho de que estos biomarcadores, estas hormonas cardíacas, no fueron degradadas. Muy bien, hasta aquí la exposición.